Audiencia, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Estación Siniestra. Esta noche tenemos un episodio aterrador. Esta noche de octubre hablaremos sobre sucesos paranormales y un caso de brujería muy fuerte. Así que si eres sensible a este tema de la brujería y el esoterismo, te recomiendo mejor no escuchar esta historia. Y los que quieren conocer este lado paranormal, apaguen la luz, acomódense, y si estás haciendo alguna actividad, déjame acompañarte en estos minutos llenos de terror. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Desde niña escuché que la brujería se pega por envidia, por celos o por amor, pero nunca imaginé verla tan de cerca. Mi hermana Lucía lo aprendió de la peor manera. Lo que empezó como un matrimonio roto terminó siendo un tormento que la arrastró casi al borde de la muerte. Pero déjenme darles un poco de contexto. Lucía y yo vivíamos en Zacatlán, Puebla. Compartíamos todo: la comida, el tiempo, las risas, nuestros pasatiempos. Éramos como uña y mugre. Durante 5 años estuvo casada con Daniel, un hombre que al principio parecía bueno. Hasta mis padres, que en paz descansen, se los ganó. Pero con el tiempo, los últimos 2 años de su matrimonio se volvieron feos, un infierno. Pues él se volvió posesivo, controlador, violento, borracho. No soportaba que Lucía hablara con nadie. Le revisaba el teléfono diario, la seguía al trabajo, a veces se paraba al frente de la tienda solo para vigilarla desde la calle. Muchas veces hizo escenas de celos frente a clientes, gritándoles a ambos que eran amantes, y hasta se llegó a agarrar a golpes con varios hombres. Lucía lo aguantó más de lo que debía. Una noche regresó llorando a la casa de mis papás, donde vivía yo, con un moretón en la cara. Dijo que él le había gritado y golpeado por solo regresar las buenas noches a una persona en la calle. Empezó a decir que si con ese lo engañaba, que no tenía permiso de hablar con nadie. Ella intentó decirle unas palabras, aclararle que no estaba haciendo nada malo, pero la golpeó. Al día siguiente lo dejó para siempre. Él no lo tomó bien. La insultó frente a todos y se fue. Por varias semanas estuvo rogándole que regresaran, que iba a cambiar. Le llevaba detalles, le escribía cartas de arrepentimiento, pero al ver que no funcionaba, aquel sentimiento se volvió enojo. Comenzó a acosarla en todos lados, a molestarla en el trabajo, e incluso le quiso pegar varias veces solo por no querer regresar con él. Pero mi hermana ya estaba firme. Una ocasión, muy enojado, la amenazó. Le dijo que si no iba a regresar con él a la casa, se iba a arrepentir con lágrimas. Después de eso, desapareció. Y por un tiempo pensamos que todo había terminado. Los primeros meses fueron tranquilos. Lucía se veía tranquila, alegre. Salíamos juntas, nos divertíamos yendo de compras, yendo al cine o simplemente viendo películas en la casa. Estaba feliz, radiante, había vuelto su sonrisa. Pero poco a poco algo cambió. De la nada comenzó a tener pesadillas con Daniel. Decía que soñaba con él parado en la puerta de su cuarto, que le decía cosas al oído, que le pedía que regresara. A veces despertaba agitada, sudando, con el corazón acelerado. Lo sueño casi todas las noches, me decía. Y lo peor es que cada vez que lo soñaba, al despertar notaba en el aire su olor, su perfume, como si hubiera estado ahí. Y lo curioso es que yo también lo olía a veces. Aquellas pesadillas dejaron de proyectar a Daniel y comenzó a soñar con una mujer desconocida. Una mañana la encontré con los ojos hinchados. Decía que no había podido dormir, que había soñado con esa mujer otra vez, que cada que cerraba los ojos ahí estaba. Le serví su desayuno, comida y café caliente. Dio el primer bocado y me miró rara. Con la boca llena me dijo: «Sabe a tierra». Pensé que tal vez la comida se había echado a perder. Probé del mismo plato y no, sabía normal. Le serví en otro plato, pero volvió a escupir la comida. «Sabe mucho a tierra, Mari. Siento que tiene tierra», lo dijo temblando. A partir de ese día, empezó a rechazar casi todas las comidas.
Algunas veces comía bien y otras decía que el sabor regresaba, como si algo en su boca se transformara en polvo y lodo, y nadie más lo notaba, solo ella. En cuestión de varias semanas bajó casi 15 kilos. Su ropa le colgaba, sus mejillas se hundieron y su piel se puso amarilla. Súmanle que no dormía bien. Yo la veía y no entendía qué pasaba, parecía enferma, pero los médicos no encontraban nada. Decían que era estrés postraumático. En la casa también cambiaron las cosas. De la nada, una noche comenzaron los ruidos, golpes secos en la pared, pasos que cruzaban el patio. A veces la televisión se encendía solo en la madrugada y algunos electrodomésticos como la licuadora se encendían solas. El botón aparecía hundido, como si alguien lo hubiera apretado. Teníamos que bajar rápido a apagarla, a desconectarla, porque nos daba miedo. Y muy pronto comenzaron las apariciones. Lucía, quien dormía ya en mi habitación por el miedo a las pesadillas, me despertaba asustada. «Mari, está aquí. Está en el cuarto». Me decía que veía una silueta parada junto al ropero. Una mujer de cabello largo, rubio, con el rostro difuso. La mujer que antes solo veía en sueños, ahora la veía despierta. Yo encendía la luz, pero no había nada. Comenzó a perder el sueño por completo. Pasaba las noches en vela, sentada en su cama, mirando hacia el patio. Decía que si cerraba los ojos, esa mujer se le acercaba al oído y le susurraba su nombre. Mi hermana dejó de trabajar y comenzó a enfermarse. Estaba débil, pálida, le salían moretones por todo el cuerpo, fiebre constante, le dolían los huesos y seguía perdiendo el peso. Apenas si podía pararse. Cayó muchas veces en el hospital internada, pero no le encontraba nada. Le hicieron estudios de todo tipo, pero seguían sin dar el motivo por el cual ella estaba así. Recetaron de todo, y creo que lo que mantenía viva a mi hermana eran las vitaminas y los sueros, pues hasta en los hospitales decía que la comida sabía a tierra. Aún así la obligaban a comer. Sin embargo, a pesar de saltar de doctor en doctor, con el paso del tiempo, Lucía se fue apagando. Tristemente dejó de comer por completo. Le costaba caminar, su cabello se comenzó a caer a mechones. Parecía otra persona. La llevé a hospitales privados en donde según personas eran mejores y que ahí sí me darían respuesta. Pero todos decían lo mismo, que no encontraban qué la mantenía así. La ponían estable unos días y la regresaban a casa, pero yo la veía marchitarse. Una noche me dijo algo que me heló. Cuando me vence el sueño, siento que alguien se me sube encima. Pesa como un muerto. No puedo gritar ni moverme. Era parálisis del sueño, dijeron los doctores, pero me di cuenta que no era eso. Yo la vi despertarse llorando, con la marca de una mano en el pecho, otras veces con rasguños en la cara. Era extraño. Era horrible irme a trabajar y dejarla ahí por algunas horas pensando que cuando regresara ya la iba a encontrar, ya saben, muerta. Conforme pasaba el tiempo, mi hermana comenzó a despedirse de mí. Me decía que aquella mujer que veía, ya comenzaba a tocarla y no en los sueños. Que en las madrugadas, cuando ella despertaba, la tenía ahí, al frente. Que sentía sus manos frías y rígidas recorrer su cuerpo. No se imaginan la desesperación que sentí. Esa noche no pude dejar de llorar en la sala. Me fui para allá porque no quería que me viera llorando. Dejé de llevarla al doctor y comencé a buscar otras formas diferentes de curarla. Le platiqué a todos lo que andaba sucediendo. Una vecina nos recomendó a un chamán de Cuetzalan, un hombre mayor que ayudaba en casos donde la ciencia no podía. Mi vecina no me había dicho porque pensaba que yo la iba a tomar como una loca. Pero fuimos a verlo una mañana nublada. Saqué a mi hermana del carro y le ayudé a caminar hasta la puerta de aquella casa y toqué. Apenas vio a Lucía y dijo: «Ay, mi amor, te están haciendo un daño bien fuerte. Esta mujer no está enferma, está embrujada».
Me ayudó a pasarla a un patio trasero en donde habían varias ollas de barro con muchos símbolos, ofrendas y comida. Olía mucho a copal y se sentía extraño el lugar. Me pidió que la dejara en medio, que le iba a echar las cartas y otras cosas más que pagamos por la consulta. Todo el rato estuvo con cara de preocupación y después de varias horas de estar ahí me dijo que comprara ropa blanca en el centro y que regresara. La dejé unos 15 minutos ahí y solo compré una playerita y un short. Regresé. Él le comenzó a hacer un baño con diferentes cosas que tenía y su esposa comenzó a romperle la ropa que había llevado. Al final le pusieron la que yo le había comprado. Me dijo que iba a usar esa ropa que ella tenía para dejarla en vela y que al día siguiente sabría qué le estaba pasando. Nos fuimos. No me van a creer, pero después de ese baño mi hermana comenzó a verse diferente, más despierta, y comenzó a darle hambre. Ese día pudo comer como no había comido. Todo le supo delicioso, y ahí vi una pequeña esperanza. Pero al día siguiente volvió aquel sabor de tierra. Así que nos fuimos en la mañana con el señor brujo. Nos pasó a su casa y nos comenzó a decir cosas. Ya sé qué le hicieron. La enterraron a los pies de un muerto. Le hicieron un trabajo con un ánima. La están jalando desde el panteón y no va a parar esa alma hasta llevársela. Le preguntó si tenía enemigos. Lucía solo bajó la cabeza diciendo que no. El chamán la miró fijo y le dijo: fue alguien que la quiso mucho y la odia más. Durante semanas intentó ayudarla con limpias, baños de hierba, rezos, humo de copal, pero nada funcionaba. Cada vez que hacía una limpieza, Lucía vomitaba, pero vomitaba como agua café. El chamán me llamó aparte y me dijo: esto es demasiado fuerte para mí. Necesito traer a mi madrina. Ella trabaja con muertos. Le dije que sí, que no importaba cuánto me cobrara, que yo vería el modo de pagarle, que si tenía que darle mi carro lo haría. Pero él me dijo que me iba a ayudar. Esa misma noche llegó su madrina, una palera o algo así de esa religión. Venía vestida completamente de negro, con collares de colores oscuros y una mirada que imponía respeto. Apenas cruzó la puerta y vio a mi hermana y dijo en voz baja: aquí hay una presencia y no tiene buenas intenciones. Me explicaron que trabajar con muertos era muy fuerte, que no me asustara si veía algo o escuchaba cosas. Me hicieron una protección rápida y por la gravedad del asunto no perdieron tiempo y comenzaron a trabajar. Llevamos a mi hermana a un cuarto sin ventanas. También llevaron una de esas ollas en donde se supone que habita un muerto. Cerraron la puerta, apagaron las luces, dejando una oscuridad total. Prendieron varias velas que formaban un círculo grande donde cabíamos nosotros. Colocaron a mi hermana en el centro y ellos dos al frente mirándose cara a cara, hincados. Yo estaba a la cabeza de mi hermana, igual hincada, ambas mirándonos y ella llorando. Allí comenzaron a decir varias plegarias que solo ellos repetían por varios minutos. Mientras más lo decían, el aire comenzó a volverse denso, frío, casi imposible de respirar. El chamán comenzó a rezar en voz baja mientras la madrina golpeaba el suelo con un bastón de madera, marcando un ritmo lento. Yo estaba observando nada más. No se veía nada, no se escuchaba nada, pero se sentía algo. Como si la habitación estuviera llena de personas, pero solamente éramos 4. Sentía en ocasiones cómo alguien pasaba detrás de mí caminando. De pronto el chamán dejó de rezar y la señora comenzó a temblar mucho. Primero leve, para después comenzar a sacudirse de forma fuerte, hasta que paró. Abrió los ojos de golpe y los dos dijeron: ya sé dónde está. La madrina asintió. Mi muerto ya nos dio la respuesta. Prepárate, tenemos que ir a un panteón, pero no es de aquí. La muerta está lejos. Me dijeron que no podía llevar a mi hermana, que era mejor dejarla en su casa con la esposa del brujo, que ella la cuidaría. Salimos de la casa pasando las 2 de la madrugada. La carretera estaba vacía. Ellos iban en silencio, como escuchando una voz que solo ellos oían.
El chamán me decía las indicaciones: por aquí da la vuelta y síguete derecho. En el camino algo se nos atravesó. Algo nos quiso parar, pues el volante a veces se ponía duro, como si alguien lo estuviera agarrando, o en ocasiones al ir en recta sentía cómo se me movía el volante intentando que yo perdiera el control. Así que bajé la velocidad. Después de unos 30 o 40 minutos llegamos a un panteón en otro municipio. El panteón era de libre acceso, así que no hubo problemas en entrar. Caminamos con linternas de celular. Los dos caminaban con seguridad, como si conocieran el camino. A medio panteón se detuvieron al frente de una tumba. La madrina susurró: aquí está, a los pies de esta muertita. No teníamos herramientas para los tres. Salimos deprisa. Solo el brujo había agarrado rápido un asadón pequeño y ya medio roto. Y así empezamos a escarbar. Quitando la tierra con las manos, la tierra estaba algo dura, pero aún así no perdimos tiempo. Después de varios minutos y unos 30 centímetros de profundidad, apareció una bolsa negra envuelta en trapos. Cuando la abrimos casi vomito. Adentro había tierra, plumas y restos secos de sangre, y muchas fotos de mi hermana junto con ropa de ella. Todas las fotos de ella tenían alfileres en los ojos, otras con su rostro tachado con tinta roja. También había una muñeca vestida con una blusa suya, amarrada con un mecate negro, 3 cabezas de pollo podridas, tierra de panteón por toda la bolsa, y una carta, una petición hacia la ánima. El chamán la leyó en voz baja: si no eres mía, no serás de nadie. Esta ánima irá por ti, para que te arrepientas de lo que me hiciste, y no descansará hasta llevarte con ella. Eran las letras de Daniel. Audiencia, ustedes pensarán que los chamanes pusieron esa bolsa ahí, pero no. Solo Daniel tenía esas fotos. Lucía nunca las publicó, nunca las imprimió. Eran suyas, y su ropa la había dejado cuando se separó. Ahí mismo, a los pies de la tumba, los chamanes encendieron una fogata con algunos polvos que solo ellos conocen. Quemaron las fotos, las cartas y la muñeca. Primero le quitaron la playera y desamarraron para después quemarlos por separado. Quemaron todo. Vi como el fuego se volvía verde y el humo olía a hierro y carne podrida. La madrina comenzó a rezar y a cantar algo en un idioma que yo desconozco. Lanzó sal, agua bendita y copal. El chamán se llevó las cenizas para disolverlas en agua bendita. La muerta ya no tiene poder, pero hay que cerrarle el cuerpo, me dijo. Cuando regresamos a casa pensé encontrar a mi hermana despierta, desesperada como siempre, pero Lucía dormía profundamente bien. Por primera vez en meses su respiración era tranquila. Varias horas después despertó pálida, pero serena. Me dijo algo que me dejó helada. Soñé con una mujer rubia. Estaba parada al frente de una tumba. Luego se dio la vuelta y desapareció. Hasta ese punto no le había dicho que fuimos a un panteón y no había escuchado. Los días siguientes fueron lentos pero distintos. Lucía comenzó a comer poco a poco por fin. El color volvió a su piel y su cabello dejó de caerse. El chamán y la madrina siguieron viniendo varias veces más, haciendo rituales en la casa y oraciones para sellar su cuerpo. Decían que la muerta ya no estaba, que solo quedaban restos de brujería. Ya cuando por fin le quitaron todo el maleficio, los brujos hablaron con nosotros. Nos dieron la oportunidad de devolver aquel trabajo, pero aunque yo quería aceptar esa propuesta, mi hermana no quiso. No tanto porque le tuviera cariño, no. Ella lo odiaba como no tienen una idea, pero dijo que la venganza no iba con ella, que su mejor venganza sería ser feliz. Han pasado años desde entonces. Lucía sigue viva, aunque más callada, pero feliz, hermosa. Ya se ve totalmente recuperada. Esta fue nuestra experiencia con la brujería.
Buenas noches, Santiago. Y buenas noches, audiencia. Yo nunca creí en nada, ni en santos, ni en brujería, ni en brujas. Si alguien me hablaba de energía, yo me reía, hasta que una noche me tocó vivirlo. Todo comenzó con una simple broma, pues para mí era eso. Una amiga del trabajo me insistió en ir con una señora que le leía las cartas en su casa. Yo le dije que eso era solo puro cuento, pero ella juraba que la habían ayudado. Así que un viernes después del trabajo la acompañé. No tenía nada mejor que hacer. Pensé que sería divertido ver cómo alguien inventaba cosas y estafaba a mi amiga. La casa quedaba a las orillas de la ciudad, una colonia vieja, con calles empedradas. Era una vivienda normal, pero al entrar, me sorprendió el olor a incienso y a flores. En una esquina había una mesa con velas, figuras raras con cuernos, copas con agua y un mazo de cartas. La mujer que nos recibió se llamaba Cira. Tendría unos 60 años por ahí. Llevaba un rebozo negro y una falda larga, típica de esas señoras, y una mirada serena pero profunda. No sonreía. ¿Quién va primero?, preguntó. Mi amiga levantó la mano. Yo observé la lectura con escepticismo. La señora decía frases genéricas. Veo preocupaciones, alguien te tiene envidia, un cambio se acerca. Yo casi me reía. Cuando terminó con ella me miró directamente y me dijo: tú también quieres saber, aunque no lo admitas. Y sin esperar respuesta bajó las cartas y me pidió que las cortara con la mano izquierda. Me dijo que sería gratis para mí, pues estaba segura que yo no creía. Las primeras cartas cayeron sobre la mesa, con suavidad. Ella las observó en silencio, moviendo los labios. Tu nombre es Giovanna. Me dijo todo mi nombre hasta con apellidos. Yo me quedé sorprendida. No había manera de que supiera eso. No le había dicho nada de mí, ni siquiera a mi amiga. Vive sola, ¿verdad? Sí, respondí, intentando sonar indiferente. Pero últimamente sientes que no estás sola, me dijo. Me quedé helada. Esa misma semana había soñado que alguien me observaba mientras dormía. Una sombra parada frente a la cama. No se lo había contado a nadie. Ella siguió hablando como si leyera mi mente. Te despiertas en las madrugadas, sin razón, y a veces escuchas ruidos, como un golpe en la pared. No supe qué decir. Eran detalles tan precisos. La mujer levantó la vista y me dijo: no te asustes. A veces uno, cuando niega lo espiritual, las cosas buscan hacerse notar. Me pidió que eligiera 3 cartas más. Las elegí y ella suspiró. Hay un alma que quiere hablarte. Yo no pude evitar reírme, nerviosa. ¿Hablarme? ¿Pero por qué? ¿Quién es? No es alguien que tú conociste. Es alguien que murió en el mismo lugar donde tú vives ahora mismo. Ahí me recorrió un escalofrío. Vivo en un pequeño departamento en el centro. Lo renté hace un año. Y la dueña me dijo que antes vivía un señor mayor ahí, que falleció ahí mismo de un infarto. No podía saberlo aquella señora. No había forma de que esa mujer lo supiera. Él no quiere hacerte daño, pero no estás tan sola como crees. Le dije que no siguiera. Me paré algo asustada, nerviosa. Le dije a mi amiga que nos fuéramos y así lo hicimos. La bruja me gritó que no era malo, que solo estaba en ese plano atorado. No dormí bien esa noche. Intenté convencerme de que había sido pura coincidencia, que esa mujer había adivinado nada más. Pero al llegar a mi departamento ya no pude descansar. Intenté dormir, pero a las 3 de la mañana me despertó un sonido seco en la pared. Justo detrás de mi cama, 3 golpes aparecieron, lentos, como si alguien tocara desde adentro.
No quise moverme y menos pararme, no después de lo que había dicho la señora. Ya después, cuando me estaba ganando el sueño, comencé a soñar de nuevo con un señor viejito. Lo veía en mi departamento, pero vacío, sin muebles, sin luz. Solo él ahí, parado, agachado, con una pequeña luz que iluminaba desde arriba. Cuando desperté hablé con la dueña y como había un departamento vacío a un lado, le dije que si me podía pasar para allá. Ella aceptó. Solo tuve que cambiar mis muebles, que fue muy fácil. Ni siquiera me tardé tanto. Así dejé de soñar con aquel hombre. Y sobre la bruja, prefiero pensar que tal vez una minoría no son charlatanes. No cabe duda que hay cosas inexplicables en este mundo, sucesos que aún no podemos entender. El tema de la brujería es muy complejo y escalofriante. Ahora, ¿qué les parece si vamos con otra historia? Un relato que nos manda Casey Beltrán. Pero antes de pasar a la siguiente historia, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde me escuchas. Ahora sí, ¿están listos y listas? Continuemos. Buenas noches, audiencia. Anteriormente ya había platicado una anécdota que me había pasado. Pero en mi casa han pasado tantas cosas que si uno las cuenta pensarían que solo son historias inventadas. Pero bueno, contaré una anécdota más. La mayoría de cosas paranormales que me llegaron a suceder ocurrieron cuando yo estaba pequeña. Actualmente dentro de mi casa solo se siente una presencia, que todo el tiempo está vigilándonos. Alcanzas a ver de vez en cuando sombras o cosas que te acechan en la oscuridad. La anécdota que contaré me pasó hace mucho tiempo, pero aún así sigo teniendo miedo de ir a nuestro antiguo baño. Cuando yo tenía aproximadamente 10 u 11 años, mi hermano se enfermó y por las noches metíamos un balde a la casa por si él quería vomitar. Cabe mencionar que todos los baldes se encontraban afuera, al lado de un pequeño lavadero que teníamos, el cual estaba a un costado de la casa. Desde ese lavadero se alcanzaba a ver el baño, ya que teníamos que pasar por él y bajar unos escalones para poder llegar, pues en ese momento no teníamos el baño dentro de la casa. Como era de imaginarse, ese día me tocó salir a mí por el balde, y hasta ahí todo iba bien. Aproximadamente eran las 8 o 9 de la noche. Yo salí por la puerta con destino al lavadero, y cuando llegué ahí y agarré el balde, sentí claramente que alguien me observaba desde el baño. Era como una mirada pesada, que hasta se me erizó la piel. En ese momento volteé, y sobre el baño había algo parado. Tenía el cuerpo de una persona, pero era muy alta. Era completamente oscura. Solo se le distinguía los ojos rojos. Recuerdo haber aventado el balde y comenzar a correr hacia adentro de mi casa. Recuerdo también que volteé para ver que no me fuera siguiendo, pero solo vi cómo saltó y lo perdí en la oscuridad. No cayó hacia ningún lado, no escuché ningún ruido, no vi que volara o algo por el estilo. Solo desapareció. Por este suceso agradezco que se haya adecuado un baño dentro de la casa, y desde ese momento odio la idea de tener que ver ese baño. Aún así me asusta y aún sigo recordando perfectamente lo que vi y el miedo que sentí en aquella noche. No sé si me crean o no, pero lo que sí sé es que fue muy real. Y ahí empezó lo peor de mi vida. Yo soy de Honduras, la ciudad del progreso, Lloro. Cuando tenía 5 años vivía con mis papás y mi hermana en una casita pequeña de tablas. En ese tiempo en la colonia donde vivíamos, eran pocas las casas y estaban bien apartadas unas de otras. Así que era muy oscuro por las noches y no había mucha luz pública. Una noche en particular, cuando ya estábamos acostados, recuerdo que mi papá me dijo que saliera afuera a revisar si había guardado unas cosas de la comida, pues no recordaba si las había guardado. Yo no quería, pero mi papá era de carácter fuerte, así que salí. Eran alrededor de la 1 de la madrugada. Revisé todo y cuando ya iba para dentro de la casa,
escuché atrás de mí un silbido, como para llamar mi atención. Cuando volteé a ver me quedé sin habla, pues vi a un duende viéndome directamente. Sé que sonará increíble, pero él estaba sobre una gran serpiente, sentado. Solo me quedaba viendo directamente a los ojos, con una mirada tan fría, amenazante, y con una sonrisa de psicópata, una sonrisa que aún no olvido. Me quedé espantado. Como pude, entré a la casa temblando y les conté a mis padres. Mi papá no me creyó, pues decía que eso no existía, pero mi mamá sí lo hizo, pues a ella y a mi hermana les había pasado algo que no le contaron a mi papá. Como mi papá trabajaba de noche, unas noches antes, cuando mi mamá estaba afuera con mi hermana, que solo tenía como 10 años en ese entonces, en un momento mi mamá se descuidó de ella y desapareció. Mi mamá empezó a buscarla por todos lados. Fue a pedirle a los papás de mi papá que le ayudaran a buscarla, y salieron juntos con ella. A mi hermana la encontraron caminando en medio de una siembra de maíz, dirigiéndose hacia la montaña. Mi mamá dice que cuando la encontraron, mi hermana iba caminando como en trance, y que cuando la tomó de la mano, escuchó una risa que le provocó gran temor. Salieron todos corriendo de ahí. Cuando llegaron a la casa, empezaron todos a orar por mi hermana, pues dijo que cuando ella estaba con mi mamá, de la nada, en lo oscuro del patio, vio a un hombre que le mostró muchos juguetes y le decía que se los iba a regalar, y que ella empezó a seguirlo, pero que de ahí ya no recuerda nada más. Todos estuvieron de acuerdo en que no le dirían a mi papá, pues como él no creía en eso, solo se iba a molestar con mi mamá. Hasta esa noche que me pasó a mí, y ella le contó todo lo que había pasado. Y para mí, en lo personal, fue donde todos los horrores empezaron. Audiencia, con este relato terminamos este episodio. Esta última historia nos la manda Alan Hernández, quien nos dice que esto solo fue el principio de más cosas paranormales, más cosas que nos irá contando poco a poco. Y bueno, buenas noches, y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.